Familia, amigos, sobre ustedes. Como venimos hace tiempo, venimos trabajando sobre el libro de Isaías. Hoy los invito a que vayan al capítulo 56, donde estaremos viendo el tema que dice, pero mi casa será llamada, o porque mi casa será llamada casa de oración a las naciones. Aquí podemos ver cómo el Señor continúa dándonos el mensaje que arrancó en el capítulo 53, donde nos muestra la salvación a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que nos lleva a mostrar la gloria del Señor, aún para aquellos de los que están fuera de Israel. En ese momento, en ese capítulo, mostraba a la gente que no fuera israelita, se le catalogaba como gentiles y aún en el estado se dirigía a ellos como perros. Pero aquí el profeta Isaías nos está mostrando en el versículo del 1 al 8 algunas informaciones en cuanto al reino futuro. Y en el versículo 9 al 12 nos muestra una triste condición del estado de Israel en aquella época cuando lo gobernaba el rey Ezequías. Aunque a través del rey Ezequías el reino tuvo una gran renovación, el profeta nos lleva a ver la nación de Israel en cómo era que estaba en ese momento y podemos verlo y aplicarlo a nuestras vidas. Podemos ver que este capítulo pareciera que nos llevara de vuelta al monte Sinaí, pero no es así. Solo nos muestra una victoria de la marcha a través de el triunfo del Señor Jesucristo para entrar al reino del nuevo milenio, o sea, la venida del Señor Jesucristo. Y vemos más adelante cómo todo precedió y cómo muestra cómo Israel no quiso obedecer a Dios y cómo Dios llama a otro pueblo. Y podemos ver que los beneficios de Dios es para todas las naciones de la tierra. La cuestión esta es, como dice la escritura, muchos son los llamados, pocos los escogidos. La gente misma se enfoca en desobedecer a Dios. Y por eso Dios da ese nuevo pacto a través de la persona del Señor Jesucristo, que es una bendición a futuro para la tierra. Hace 2000 años que el Señor está trabajando en el nombre de Jesús para darle salvación a la gente. Y podemos ver que el mismo Jesucristo lo elevó al máximo nivel para que se cumpliera esto cuando dio el monte o dio su sermón en el monte. Aquella persona que no obedece a Dios, pues ella está enfocada en reconocer sus capacidades, sus virtudes, mas no puede reconocer las de Dios porque rechaza a Dios como tal. Y este capítulo recae sobre la ética y no los eventos y coloca la profecía en la práctica. Y tenemos que ver que esta profecía de Isaías o la lectura de la Biblia no es para entretener a los curiosos o para intrigar a los intelectuales, sino para animar y estimular una manera santa de vivir. Por eso el apóstol Juan nos lo expresa de esta manera en 1 de Juan, capítulo 3, donde dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. El estudio de la palabra nos lleva a proporcionarnos una esperanza purificadora, donde a través de la palabra el Señor nos lleva a santificarnos en todo momento. Y cuando veamos que en el tiempo que el Señor Jesucristo esté reinando, no, o ya se cumple la ley, pero se van a abrogar tantas cosas de las mismas que Jesús dijo. Miren lo que dice en Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga necio o insulte a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Podemos ver que ante esto que dice Jesucristo, prácticamente nadie podía entrar al cielo, porque todos fallamos. Pero cuando el reino del Señor empiece a gobernar aquí en la tierra, no habrá secuestros, no habrá pescas milagrosas, ni crímenes, ni atracos callejeros. Podremos caminar por las ciudades
sin ningún problema, la tierra va a ser un lugar seguro en aquel día. Todos podrán morar en paz bajo su propia viña, bajo su propia higuera. Lo que quiere decir que cada persona puede tener su propia casa o sus posesiones. Y sin necesidad de pagar ningún impuesto que sea para colegios que no se construyen, obras que no se construyen, que eso es lo que hacen los gobernantes de hoy en día. Nos ponen a pagar impuestos con el fin de mejorar nuestro nivel de vida y no lo hacen. Y esto es lo que estaba hablando el profeta Isaías de acuerdo a Isaías 56. Entremos a lo que nos dice el capítulo 1, donde llama un llamado a la justicia. Dice, así dijo Jehová, lo leo a favor de ustedes. Así dijo Jehová, guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Versículo 2. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Aquí cuando en el versículo 1 la parte A dice guardar derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir, está dirigida en una palabra profética ¿hacia quién? Hacia un pueblo que está desanimado, que ha flaqueado y en sí ha desobedecido la obediencia y la justicia de Dios. Y no ven ninguna razón para arrepentirse mientras las cosas vayan mal. Y Dios los acude diciéndoles, guardad derecho y hacer justicia en anticipación a lo que el Señor va a hacer. El Señor empezará a dar, eso es como la persona que dice, Señor, yo empezaré a dar mi ofrenda o mis diezmos cuando tú me bendigas. Y acuérdese de esa viuda que dio de lo que no tenía. En cambio, los ricos dieron de lo que les sobraba. ¿Y por qué no empezar a dar en obediencia? Hablemos en este caso con respecto a las finanzas. Usted por fe empieza a dar, por fe y por obediencia va a recibir. Y por eso dice, bienaventurado el hombre que hace esto. Esto es una bendición inherente que va aferrada a la obediencia, como la bendición de el antiguo pacto a los obedientes. Versículo 3 al 8. Es una promesa para los extranjeros y marginados. Aquí podemos ver cómo Dios está llamando a los gentiles y a las personas que son rechazadas por el pueblo de Israel. Aún la misma iglesia hoy en día rechaza a muchas personas y creen que solamente con ir y llevarles un plato de comida, un pan o un jugo, lo que sea, un tamal, están haciendo eso, pero no están llevando la manera correcta del mensaje. Porque por ver al indigente, por ver ese tipo de personas, no le dan la cabida en la iglesia, porque aún lo rechazan. Dice, y el extranjero, versículo 3 dice, y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mi día de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser siervos, y todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Dice, y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, que reúne a los dispersos de Israel, y aún juntaré con él, sobre él, a todos los congregados. Vayamos al versículo 3. Dice, y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará Jehová de su pueblo. ¿Por qué alguien debería decir eso? ¿Por qué la gente puede decir, Dios se olvidó de mí? Dios me tiene olvidado. Dios no lo tiene olvidado. Usted y yo estábamos olvidados por causa ¿qué? Del pecado. Y él repite la palabra, no digan eso. Y lo dice, ni diga el eunuco, he aquí soy árbol seco. Aquí podemos ver cómo el Señor o Isaías cita al eunuco citándolo como un ejemplo de marginado. Acuérdese que en la ley levítica, en Levítico 21, de 17 al 20, el eunuco no podía entrar al templo porque le faltaba algo. O la persona que le faltara una oreja, un dedo, no podía entrar
al templo porque le faltaba algo, porque era algo que no estaba completo. Pero Dios no quería que estas personas se aceptaran por sus sentimientos de ser rechazados. Aún puede sentirse así. Pero podemos ver que la palabra de Dios nos eleva a un nivel más grande. Porque la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. Y cuando las personas extranjeras se sienten marginadas, sus sentimientos se convierten en una profecía autocumplida. Dios no me ama. Dios no me quiere. Y por ende no buscan a Dios. Y esa es la excusa de no acercarse a Dios. Y el enemigo utiliza esos sentimientos de las personas, aún de autocondenación y de culpa, para que no puedan confiar en las promesas de Dios. Y si tienen que tener en cuenta que si Dios le dijo que usted le pertenece, pues usted le pertenece. Dios al que llama lo disciplina, y Dios al que llama lo hace un hijo de él. ¿Por causa de quién? Del Señor Jesucristo. Mire lo que dice el versículo en la parte versículo 4 en la parte C. Porque así dijo Jehová a los eunucos, que guarden mi Dios de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. La parte B del versículo 5. Yo les daré lugar en mi casa y nombre perpetuo les daré. Aquí está hablando de aquella persona que se rechaza a sí mismo y le dice, venga a mi casa. A usted que nos está viendo en las redes y a usted que está aquí en la iglesia, aún puede estar pasando por dificultades por causa de errores, de fracasos, y quiere decir, Dios no me ama, Dios no me quiere. Dios le está diciendo, venga que yo les daré un lugar perpetuo en mi casa. Y por eso los está invitando a que guarden, ¿qué? El día de reposo. Por eso es importante, amigos y hermanos, el congregarse en una iglesia local, en que usted se sujete a una iglesia en disciplina y sus pastores y sus líderes lo puedan guiar a conocer más al Señor, para que lo puedan restaurar. Y ese es el llamado que Dios le hace a los que se sienten marginados. Es como si quiera decirlo, lo quisiera decir en otras palabras así. Camina bien, vive en obediencia, y te honraré y bendiciré, y daré lugar y nombre perpetuo en mi casa. Dios quiere decirle, hombre, sujétese a la obediencia, sujétese a la palabra. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. La palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y solamente a través de Jesucristo es que podemos ver que Él es el que da el nombre. ¿Cuántos de nosotros queremos que los hombres nos honren? Nos importa más lo que nos dicen, el que dirán los hombres, que lo que piensa Dios. Nos importa más el que dirán las personas, aun cuando nos llamamos cristianos y caminamos a escondidas para que no vean que somos cristianos. Y por eso Dios quiere darle un lugar a usted en la iglesia, quiere darle un lugar en el cuerpo de Cristo, pero solamente al que es obediente, y se lo dará, ¿qué? Para la vida eterna. Por eso Jesús decía, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a ir a alistar el terreno para ustedes. Y por eso Él quiere que usted y yo tengamos en cuenta que el nombre de Dios para nosotros es perpetuo. Él dice que a cada una de las estrellas le dio su nombre. Él sabe cómo se llama usted. Y la vida es más placentera cuando tenemos un lugar en el nombre de Dios. Pero debemos encontrar el contentamiento solamente en Dios. Hay gente que solamente se contenta es en que porque tiene una esposa, en que porque tiene unos hijos, en que porque tiene un trabajo. Pero el día que todo eso se va, dice, no quiero vivir. No soy capaz de vivir en la escasez, no soy capaz de vivir en la enfermedad, no soy capaz de vivir en la soledad. Mi esposa, mi esposo fallecieron y no soy capaz de vivir. ¿Y cuánta gente se enfoca en ese lugar de vivir alejado de Dios porque no quieren buscar la ayuda de Dios? Y por eso nosotros debemos encontrar más gracia en el contentamiento de buscar y de poder llevar nuestra aflicción y nuestro dolor a la presencia de Dios, que ahí es donde lo encontramos y tiene un fin eterno. Más con el hombre todo es pasajero. Mira lo que dice el versículo 5, la parte B. Nombre mejor que el de los hijos e hijas es un nombre perpetuo que Dios da, que nunca perecerá. El nombre que Dios le da a usted como hijo de Él nunca va a perecer. Y esto es una aplicación que podemos darle hoy en día. En Israel hay un edificio que se llama
Jan Banzer, es un monumento que se hizo honrando a los que murieron en el holocausto judío. Y en ese edificio están los nombres de cada persona, cada judío que falleció durante la Segunda Guerra Mundial. Y ese honor hace perpetuo a las personas que estuvieron ahí, en una piedra, en un muro. Aquí lo podemos ver en el monumento a los caídos, aquí por la 26, donde están todos los nombres de los soldados que fallecieron en la guerra. Pero ¿cuántos de esos su nombre está escrito en el libro de la vida? Yo le pregunto, ¿su nombre está escrito en el libro de la vida? Sabiendo de que el Señor le dice a los eunucos en el antiguo pacto que no podían entrar, aquí le está diciendo, entren a mi casa. A través del nuevo pacto, Dios permite que a través de Jesús hay un principio donde quita el rechazo y quita todo lo que la ley le daba para las personas que fueran apartadas. Porque Dios vino a cumplir la ley. Él vino para que se cumpliera, pero solamente es el único que la pudo cumplir. Usted y yo no la podemos cumplir. Pero a través de Jesucristo podemos cumplir esa ley. Porque Dios nos mira a través de Jesucristo, nos hace justos. Mire lo que dice el versículo 7. Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Aquí el pueblo de Dios ha caído en la idea que eran aceptados por Dios sin importar que los demás fueran rechazados. Y aún sucede en la iglesia del Señor. Nos creemos los del nivel más elevado. Estamos por encima de los que están en la calle. Estamos por encima de aquel que no conoce de Dios, pero tampoco les predicamos. Pero el Señor deja claro aquí que tiene que llama también al extranjero y al eunuco que vengan. Dice que recibirán por obediencia bendiciones. Dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y por eso la enseñanza hoy se llama así, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios quería que su templo, su casa no fuera solamente el lugar donde el pueblo judío lo adorara, sino fuera una casa de oración para todos los pueblos. Pero como el judío se creyó de un nivel más alto, eso le negaba la entrada al extranjero. Pero el Señor Jesucristo es lo que utiliza cuando por segunda vez tumba el templo, cuando desordena el templo, que tumba las mesas, para decir, se han convertido mi casa en ¿qué? En guarida de ladrones y de traficantes, de gente que solamente vende cosas, y eso es lo que hace el Señor. Él quería que la gente entrara a su lugar santísimo y encontrara el amor de Dios para poder fortalecer la fe en Él. Por eso al venir usted a la iglesia, empezar a estudiar y capacitarse en la Biblia, Dios quiere que usted conozca el amor de Él. Usted no va a poder conocer el amor de Él si no lee la Biblia. Le pueden hablar de Dios, le pueden predicar versículos, pero si usted no lee la Biblia, no va a poder conocer el amor de Dios y por tanto, ¿qué? La salvación que tiene hacia usted. Y la idea de Dios es que el templo siempre fuera utilizado por todos los pueblos, no solamente por una raza, sino por todas las razas, sin importar su condición y color, y no importa la nación que fuera. Pero el pueblo de Israel tumbó eso, porque solamente se enfocaron en ellos. Y hoy en día mucha gente, en la actualidad, todo eso lo tienen aislado, porque no les importa llevar la palabra, porque la gente no le da prioridad al Señor, les importa otras cosas. Pero hay mucha gente que, sin embargo, hoy en día procura llevar el mensaje de salvación, no importa donde tengan que llevar la palabra a los perdidos. Y ahí donde está la diferencia, que usted y yo, en lo que hagamos, podemos llevar el mensaje. Piense usted, ¿a quién le predicó por última vez? Si el Señor dijo, vaya y hagan discípulos, ¿a cuál fue la última persona que usted le predicó? ¿O cuánto hace que usted le predicó a esa persona? Versículo 8 dice, Jehová el Señor, que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a los congregados. El pueblo de Israel, por la cautividad, había sido llevado a Babilonia y a otras naciones
dice que Dios le dio una promesa que tarde o temprano los traería. Y hoy esa promesa se va a cumplir. Pero el pueblo de Israel no le interesa a los demás. Solamente le importa a ellos mismos. Pero Dios quería expandir que la bendición es ¿para qué? Para todo aquel que lo reconoce. Y aquí después ya viene una promesa para juzgar a los líderes ciegos de su pueblo. Porque la gente no quiere asumir la promesa, no quiere asumir el compromiso de llevar el mensaje. Y por eso el Señor lo expresa de esta manera. Versículo 9. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Y usted me dice, ¿pero qué significa eso? Aquí Dios invita a los animales, a las bestias del campo, que vengan a un gran festín, a devorar los cadáveres de sus enemigos después de que yacen en el campo de batalla. Dice, venid y devorar. Y esta imagen la utiliza también Apocalipsis 19, 17, 18, donde dice, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos los libres y de esclavos pequeños y grandes. Aquí podemos ver cómo Dios está llamando, cómo será el fin de los gobernantes. Cómo los gobernantes se preocuparon solamente por hacer lo de ellos nomás. Y por eso llama a las aves y a las bestias a comer las carnes de estas personas en su fallecimiento, cuando venga la gran tribulación. Y dice el versículo 10 y 11 que se refiere a los líderes infieles de Judá. Y ahí entramos usted y yo, como infieles. Dice el versículo 10. Sus atalayas son ciegos y todos los ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Dice, sus atalayas son ciegos. Y si usted no sabe qué significa la palabra atalaya, significa guardián. Imagínese que usted pone el celador de su casa o ese conjunto de su barrio y él se pone a dormir. ¿Quién lo va a cuidar a usted? Y aquí está hablando que sus atalayas, sus líderes son ciegos y no le advierten al pueblo de Dios que están en peligro. Y por eso es que usted y yo tenemos el compromiso de predicar el evangelio. Pero cuando dicen que son ciegos e ignorantes, quiere decir que estos ciegos e ignorantes no leen la Biblia. Ahí está la cuestión. La palabra dice, mi pueblo se perdió. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Si usted y yo no estudiamos la palabra, ¿qué le podemos enseñar a ese que está perdido? Acuérdese de esa persona que le evangelizó a usted cuando empezó en su vida cristiana, o cómo esa persona le enseñó de la palabra a usted. Y por eso estos atalayas no cumplían con el propósito. Dice, ellos son ignorantes como perros mudos y simplemente aman el dormir. Al ser ignorantes, aún no pueden ni aullar, no pueden ladrar. El pastor tenía a su perro que cuidaba las ovejas y ese perro estaba tan entrenado que las ovejas estaban en un ladito durmiendo y ese perro podía estar durmiendo con un ojo cerrado y el otro abierto para poder escuchar el ruido más pequeño, diferente al que produciera el rebaño de las ovejas, y salir a atacar al lobo feroz o al que quisiera atacar a las ovejas. Y eso se nos demanda a nosotros como cristianos. No podemos quedarnos callados. Dice, como perros mudos, simplemente aman el dormir. ¿Cuánta gente prefiere dormir en vez de estudiar la palabra? ¿Cuántos prefieren dormir en vez de orar? ¿Cuántos prefieren dormir o tener pereza en vez de ser diligentes en las cosas que tienen que hacer? Y ahí, aquí también se refiere a los pastores. Dice, no saben entender. Estos líderes o estos pastores de esa época eran impíos. Y es un contraste con el mundo religioso en el que vivimos hoy en día. La gente solamente beneficia o busca su beneficio propio
y cómo esquilar las ovejas, cómo buscar el beneficio propio. Y es algo contrario a lo que el Señor le mandó al rey David, que lo expresa en Isaías 53, 3:5, que dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Aquí está hablando, ponga cuidado, venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Aquí se refiere que si leemos la palabra, ¿va a vivir quién? Nuestra alma, nuestra vida espiritual, y hará con nosotros conforme al pacto eterno que hizo con el rey David. Miren lo que dice el versículo 4 de Isaías 55. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y maestro, y por maestro de las naciones. He aquí que llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, el santo Dios de Israel, que te ha honrado. Aquí podemos ver cómo Dios puso a Jesucristo en alto como testigo en una cruz. Pero Él lo puso a usted y a mí como testigos de llevar su mensaje, de llevar la palabra. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Y dice después, por jefe y maestro de las naciones. Dice, he aquí que llamas a gente que no conociste y gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, el santo Dios de Israel que te ha honrado. Aquí donde usted está, a través de la oración, el Señor se lo decía a Jesucristo en el Salmo 2, pídeme y te haré por herencia de las naciones. Usted en oración pide a Dios que tenga misericordia de aquellos que están perdidos afuera. Señor, ten misericordia de la prostituta, del homosexual, del alcohólico, del drogadicto, la persona que está apartada de Dios. Ahí estamos llamando a esas personas a la salvación para que Dios tenga misericordia, así como tuvo con usted y conmigo. Y ese es el llamado que Dios le hizo a este liderazgo. Pero este liderazgo nos impuso, fue impuestos. Este liderazgo ha sido un liderazgo que la gente lo hace por obligación, mas no es un liderazgo por la pasión que tienen por Jesús. ¿Qué pasión tiene usted por Jesucristo? ¿Cuánto le ama? Porque si usted ama a Jesús, quiere decir que usted ama a su prójimo. Si usted tiene una pasión por Jesucristo, usted tiene una pasión porque las almas no se vayan para el infierno. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Y estos pastores eran pastores infieles que solamente buscaban su provecho. Hoy solamente se enseña una palabra de motivación y la gente se va contenta porque les motivan, pero no le están predicando la palabra de la manera correcta. Pero la Biblia dice que ellos tendrán su paga. Pero nosotros nos enfocamos en enseñar en la palabra. Miren la frase que dice, pero perros voraces. Vemos que Isaías la dirigía hacia los dirigentes de Israel que estaban más interesados en buscar su beneficio propio que la de su pueblo. Y siempre ha sido así. Los líderes buscan ¿qué? El beneficio de ellos. No buscan el beneficio del pueblo. Miren lo que dice el versículo 12, que se refiere a los líderes infieles de Judá. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos con sidra. Peor que ser pasivamente ignorantes y ciegos es que son activamente malvados. A medida que se acerca el juicio simplemente deben decir que ven y se emborrachan. Y Niceas también dice, comamos y bebamos y después nos moriremos. A la gente le preocupa más el placer de la carne que la vida espiritual. Dice el 12b, ¿será el día de mañana como este o mucho más excelente? La gente vive ciega, pensando solamente en el progreso, en la prosperidad económica y la prosperidad terrenal, que por eso no pueden ver la fe razonada en Dios. Están maduros para el juicio, pero no están preparados para el juicio. La gente cree que porque sabe 2 versículos más, están en el cielo, pero su vida lleva una doble naturaleza. Y por eso Isaías hace ese llamado a través de el capítulo 56, para que sea su pueblo el que acepte el llamado de Dios. Respetar el día de reposo, el día de venir a la iglesia. Yo hablaba con alguien y decía, Henry, pero es que la iglesia que hace el día de reposo es el sábado.
No, el día de reposo es cuando usted busca al Señor a diario. El día de reposo para nosotros es el día de venir a la iglesia, pero el día de reposo suyo, ¿cuál es? Cuando usted todos los días busca al Señor en oración. Por eso Él dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Busca a Dios en oración y encontrará su reposo. Él no dice los que quieran, sino todos los que estén cansados y trabajados, vengan a mí y yo los haré descansar. ¿Usted está cansado? Vaya, repose en la presencia de Dios. Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Usted puede decir, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿En qué transcurso del día? A las 6 de la mañana, a las 12 del día, a las 6 de la tarde o a las 9 de la noche. Usted puede decir, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Qué está haciendo en ese momento usted? Isaías 56 nos lo presenta de esta manera. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Y le decía que eso se relaciona con el libro de Apocalipsis, donde se llama a los días de este mundo a que se preparen. Pero usted y yo como iglesia estamos preparados para el regreso de Dios. Que el Señor Jesucristo regresara hoy. ¿Cómo estamos nosotros como cristianos? Yo como oveja del Señor, gloria al Señor, me pusieron el nombre de pastor, pero sigo siendo una oveja más. Una oveja del pastor de pastores. Igual que ustedes, me tengo que sujetar a lo que la palabra me dice, a lo que la palabra me enseña. Y que la misma palabra me enseñe a vivir en santidad y rectitud para poder hacer así la voluntad de Dios. Y el Salmo lo dice, que el Espíritu Santo me guíe ¿qué? A la tierra de la rectitud y me ayude a hacer la voluntad de Dios. ¿Usted está dispuesto, preparado para hacer la voluntad de Dios? El hacer la voluntad de Dios es sujetarme a la ley de Él, a las reglas de Él, a obedecer sus mandatos. Y estos líderes y pastores de la época dice que eran ignorantes, ciegos y no pueden ladrar, que están soñolientos y echados, aman el dormir. Y por eso tenemos que despertar. También Isaías dice, levántate, despiértate, porque ha resplandecido sobre ti la luz. Hombre, que la palabra de Dios sea la que resplandezca sobre su corazón y que usted pueda ser esa persona que Dios necesita en este momento para que lleve el mensaje de salvación. Y no quede como ese atalaya dormido, como ese guardián dormido, o como ese pastor que solamente busca el beneficio propio. El beneficio propio de nosotros debe ser la palabra, poder llevar el mensaje de salvación. Amén. Entonces yo le invito a que cuando usted está, incline su rostro y dele gracias al Señor y pueda reconocer de que ha sido infiel en sus actos, ha sido infiel en desobedecer la palabra, ha sido infiel al no predicar el mensaje, pero lo más tremendo, ha sido infiel a no oír la voz de Dios, por estar dormido, por estar en los afanes de este mundo, por estar en las obras de la carne. Pero Él nos invita, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué necesidad tienes? Busca la presencia de Dios y Él te dará la necesidad y suplirá la necesidad que tú tienes. Dice que en gloria, dice, Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces busquemos la presencia de Dios para que sea Dios obrando en nuestro arrepentimiento. Pero es que ese arrepentimiento hay que llegar a un cambio, pero un cambio de vida. Amén. Entonces, mis amados, los dejamos en esta transmisión. Dios los guíe, Dios los guarde. Okay.